Pymes, Perú. Nuestra preocupación es contribuir en la prevención de la salud y de hecho en este contexto el día de ayer nuestra colega Daisy Padilla conversó con el doctor José Cornejo, especialista neurólogo, para hablar sobre el tema del asma. Hay que recordar que el primer martes del mes de mayo de cada año se conmemora el Día Internacional del Asma, enfermedad que fue reconocida por la Organización Mundial de la Salud en el año 1993. Escuchemos estas recomendaciones importantes del doctor José Cornejo. Muy buenos días para Pymes Perú, nos encontramos en el Hospital Loaiza, ahora para hablar del tema del asma, ¿no? Se dice que se conmemora o se sensibiliza todos los primeros martes del mes de mayo de todos los años el Día Internacional del Asma. Fue reconocida por la Organización Mundial de la Salud en 1993. Por entonces el Perú ocupaba el primer lugar mundial en prevalencia de síntomas del asma infantil y el sexto lugar en el mapa mundial. También se dice que 2/3 de las personas muertas por asma sucede en zonas de extrema pobreza. Pero para aclarar todos estos datos, ahora vamos a conversar con el doctor José Cornejo. Doctor, muy buenos días, nos vemos nuevamente ahora para hablar del asma. Bienvenido a Pymes Perú. Muchas gracias por la atención. Cuéntenos qué es el asma de manera técnica y didáctica para que nuestros televidentes lo puedan entender. El asma es una enfermedad inflamatoria, ¿no? De los bronquios, no de los pulmones, sino de los bronquios, y que genera la inflamación en los bronquios, genera que se produzca flema, que los bronquios disminuyan su tamaño. Por eso los pacientes siempre se quejan de que les suena el pecho, les silba el pecho, eso porque los bronquios se cierran y están llenos de flema. Entonces, esa es la base de la enfermedad. Y esto puede ser desencadenado espontáneamente o por un efecto conocido, como son a veces los resfríos. Los resfríos en una persona asmática sin tratamiento, indefectiblemente le provocan una crisis. ¿Qué síntomas tenemos o se ven a simple vista y uno puede sospechar de que puede tener asma? Bueno, lo más común que dicen los pacientes en la consulta cuando todavía no saben que tienen asma es que le tosen y que les silba el pecho o que les ronca el pecho. Esos son los síntomas. Por los otros, cuando lo evaluamos ya sabemos con eso que ya tiene un problema bronquial. Entonces ahí tenemos que definir de acuerdo a la edad del paciente cuál de los diferentes tipos de problemas bronquiales puede ser. Uno de ellos es el asma. ¿Tenemos una estadística de cuántas personas en el Perú sufren de asma entre niños y adultos? Eso es muy difícil, ¿no? Las cifras que usted ha dado, mucho no deben haber cambiado. El problema es el subdiagnóstico, porque muchas personas, o también muchos de nosotros, no dan el diagnóstico preciso, ¿no? A veces no necesariamente en un hospital, sino a veces en las consultas no especializadas, les indican a los pacientes que tienen bronquitis asmatiforme, inicios de asma. Entonces al final la enfermedad está subdiagnosticada, probablemente sean más de las cifras que uno lo conoce, por eso no hay una cifra exacta de los términos, básicamente por eso. Y otra cosa que a veces a las personas no les gusta que les digan que tienen eso. No es raro ver en las calles o en algún lugar personas que están usando un inhalador por el asma, sobre todo en lugares de tanta humedad como es Lima. Ahora, doctor, ¿qué componentes desencadenan un asma? Bueno, para empezar tiene una base inflamatoria, ¿no? Y por lo general es algo genético. O sea, ya nuestro propio bagaje genético nos dice que vamos a tener eso, ¿no? Y eso lo podemos desarrollar desde que los primeros meses, primeros años, o en la edad adolescentes, adultos o inclusive ancianos. Entonces, nosotros ya tenemos esa predisposición. Entonces, ¿qué lo desencadena? A veces el ambiente. Principalmente es el ambiente. Como usted lo mencionó, ambientes húmedos, contaminados, desencadenan eso. Por ejemplo, hay varias personas que viven en la sierra, ¿no? Y no tienen nada, pero apenas llegan a Lima, ¿no? Cambian de localidad, vienen a vivir a Lima, y ahí empiezan, de un momento a otro empiezan los síntomas bronquiales. Ellos ya tenían esa predisposición, simplemente era que el ambiente donde vivían no
favorecía la expresión de esa enfermedad. Llegan a Lima, que es húmedo, contaminado, entonces eso desencadena. Ahora, doctor, ¿qué hacer cuando a un niño o a una persona le da un ataque de asma? ¿Qué deben de hacer los padres? ¿Cuáles son los cuidados? Depende de la intensidad, ¿no? Si el paciente, sean niños, siente falta de aire, lo ven que está respirando en forma dificultosa, entrecortada, ese paciente tiene que ser derivado inmediatamente a una emergencia para el manejo. Eso es lo que llamamos las crisis severas de asma, ¿no? Tienen que ir ahí. Ahora, si una persona tiene tos y le silba, pasan 2 o 3 días, pero está haciendo su vida normal, pero no se ve que tiene dificultad respiratoria, entonces ese paciente tiene que venir a la consulta médica. En vano iría a la emergencia, porque como no es una emergencia, no va a ser atendido, ¿no? Entonces tiene que acudir a la consulta especializada para el diagnóstico y manejo. ¿Tiene tratamiento el asma hoy en día? El tratamiento es de control, ¿no? Y eso que debe quedar claro a todos los pacientes. Nosotros le decimos, es una enfermedad que tiene tratamiento para controlar. No existe al momento ningún medicamento, ¿no?, en ninguna parte del mundo que cure el asma. Todo simplemente es para control. Y le ponemos la analogía como otras enfermedades. Una presión, hipertensión arterial o diabetes mellitus, que es una persona de enfermedades crónicas y que necesitan tratamiento crónico. Esa es la analogía, ¿no? Simplemente necesitan controlar. Las recomendaciones para los padres en cuanto a los cuidados en casa. Lo que se recomienda es, 1, tener el área lo bastante ventilado y limpio. ¿Cómo mantenerlo limpio? Tratando de evitar muebles o accesorios que contengan mucho polvo. Un ejemplo son las cortinas. En vez de cortinas de tela, ¿no?, persianas, que son más fáciles de limpiar, con un paño húmedo lo limpian y no acumula el polvo como son las cortinas. Y no tener alfombras, por ejemplo, ¿no?, que también son difíciles de limpiar, siempre acumulan polvo. ¿Cuál es la recomendación para nuestros televidentes que están en las zonas andinas? Ahora empieza la época del frío, estos chicos que salen, por ejemplo, a pastear en el hielo, ¿qué cuidados deberían de tener? Bueno, lo que ellos todos ellos, ¿no?, tienen que protegerse del frío. Teóricamente nosotros no estamos preparados para vivir, ¿no?, en esa serie de lugares, por lo tanto necesitamos estar lo más abrigados posibles. Eso es lo que tienen que hacer, porque esa es la protección, no solamente contra cualquier tipo de problema bronquial, sino contra las infecciones. Las infecciones como cualquier problema viral o neumonías. Entonces la protección es que tienen que abrigarse. Otra cosa que tienen que hacer, que favorece las infecciones respiratorias en niños y adultos, es evitar cocinar con leña o tener lo que se llama cocinas mejoradas. Porque ya se ha conocido que el humo, ya sea del tabaco o de la leña, favorece todo tipo de infecciones respiratorias. Ahora en esta época que el frío se avecina y todo indica que va a ser un frío muy crudo en las zonas andinas, donde resultan más afectados los niños y también las personas de la tercera edad, abrigarse mucho, a tener cuidados, y a las mamás y a los papás, cuando vean a sus niños con síntomas, pues acudir rápidamente al centro de salud. Bueno, el doctor José Cornejo ha señalado el tema del cuidado, ha señalado el tema del tratamiento, obviamente es cumplir con la prescripción médica. De hecho, el problema del asma se va a acentuar más aún en estos días que ya viene el invierno. En el caso de Lima, el problema es la humedad, más allá del frío, porque hay personas definitivamente a 4.000, 5.000 metros de altura, donde está obviamente el frío es fuerte, pero es un frío seco. En consecuencia, ahí hay una diferencia marcada en comparación a los temas de Lima. Vamos a ir a una breve pausa y regresamos para seguir compartiendo con ustedes la conversación sostenida de igual forma por nuestra colega Daisy Padilla con la doctora Irene Martínez Siues, quien es especialista en reumatología. Un tema bien interesante, la fibromialgia. ¿Qué es la fibromialgia? Lo compartiremos luego de una pausa. Pymes Perú.